Buenas noches, hermanitos. Hoy 25 de diciembre acabamos de celebrar la Navidad, anoche Nochebuena y hoy durante el día igualmente hemos celebrado cada uno a su estilo y a su manera, de acuerdo a la tradición familiar o social. Pero, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué significa Jesús? Sería mejor preguntarse. ¿Tiene algún significado para nosotros Jesús? Estos últimos días hemos visto a la gente abarrotada en las grandes tiendas, yendo por todas partes, realmente abarrotando las calles mismas, ¿no? Yendo por todas partes a comprar y a comprar, que los regalos, que la comida, que el pavo, que el vino y qué sé yo. Y igualmente a las 12 de la noche, pues vienen los cohetes, las luces, los abrazos y todo lo demás. Pero cuando nosotros vamos a un cumpleaños, al cumpleaños de algún amigo, de algún familiar, etcétera, lo que nosotros hacemos es concentrarnos en el cumpleañero. A las 12 de la noche todos rodeamos al dueño del santo, le cantamos su Happy Birthday y luego del Happy Birthday vienen los abrazos, los regalos y qué sé yo. Él es el centro de la fiesta en todo momento. Sin embargo, eso no pasa en la Navidad. En el 99% de los casos, eh, la gente aprovecha para reunirse, algunos viven hasta en el extranjero, se reúne la familia y tratan de pasar un momento agradable. Pero en ningún momento se acuerdan del dueño del santo. En ningún momento alguien dice, bueno, ahora sí, nos sentamos por favor. Hoy he escogido tal capítulo y tal versículo sobre Jesús y analizar y discutir y debatir sobre ese párrafo de la Biblia para ver en qué medida Jesús es importante en cada momento de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa Jesús para nosotros? ¿Es solamente aquel personaje en el cual nosotros creemos cuando nos conviene y en la forma como nos conviene? No vamos a la iglesia porque, bueno, el pastor, el sacerdote es un sinvergüenza. Tampoco leemos la Biblia porque no tengo tiempo. Pero sí tenemos tiempo para ver los WhatsApps, tenemos tiempo para ver película, para ver muchas cosas, para hacer muchas otras cosas, pero de entretenimiento. Pero como esto no me entretiene, entonces no tengo tiempo. ¿Qué significa Jesús para nosotros? Decimos que estamos celebrando su cumpleaños, decimos que estamos celebrando que Él vino y nació entre nosotros, se hizo hombre, se hizo carne. ¿Qué tan importante es para nosotros? La importancia de Jesús para nosotros depende del concepto que tengamos, depende de la fe de las personas, de las creencias de cada persona. Y para mucha gente Jesús nunca existió. Para mucha gente Jesús es un cuento. Es un cuento elaborado por personas, ¿no? Crearon a Jesús. Jesús es una creación humana, un invento humano. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Existió Jesús? ¿Qué me dice? Científicamente, para una respuesta razonable, sí, que sí se debe desenterrar las pruebas históricas científicas para dar respuesta a una duda razonable. Para el arqueólogo histórico de la religión y del judaísmo, Brian Camon de la Universidad Atlántica de Florida, Estados Unidos, tanto el bautismo como la crucificación son historias que los primeros cristianos difícilmente habrían inventado, ya que ninguno de los dos apoyarían sus intereses de ningún modo, dice, del Open Meet. El arqueólogo Eric Mer dice que la crucificación sí es segura, pero el bautismo es difícil de aprobar o ubicarlo, dice doctor. También tenían las cartas de San Pablo después de su crucificación, después de 30 años de su crucificación. ¿Ya? ¿Qué pasa con esas cartas? En la carta retracta que sí, pues conoció a Jesús. Ya. Mm, Eso sí puede sí, constituir una prueba, ¿no? O sea, murió Jesús y después que murió, Pablo comienza a escribir cartas a los efesios, cartas a los romanos, cartas a los tesalonicenses, cartas a diferentes
pueblos, mandaba cartas contándoles sobre Jesús. O sea, ¿por qué? ¿Por qué un hombre va a mandar cartas a los diferentes pueblos y va a decir, sí, Jesús murió así, Jesús pasó esto y nos enseñó esto y hay que cumplir lo que él dice porque esto es así y esto es asá? ¿Por qué un hombre iba a escribir sobre un invento y iba a informar a todos los pueblos de ese tiempo de que sí, pues Jesús existió y enseñó esas cosas? ¿Por qué y para qué va a hacer eso? Entonces, las cartas de Pablo sí pueden constituir una de las pruebas de que Jesús existió. 1000 años antes de Jesús, Isaías, un profeta, dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. Dios Padre, el Dios Todopoderoso, os dará una señal. ¿Cuál será esa señal? Que una virgen saldrá embarazada y dará a luz un hijo, al que le van a poner por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios entre nosotros, Dios mezclado con los hombres, Dios hecho hombre. Más o menos por ahí es la traducción de Emanuel. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el contenido de lo que va a ser Jesús. Nos pueden decir que no es una prueba, pero una de las cosas extrañas es que desde 1000 años antes ya se anticipaba que iba a venir un Salvador, iba a venir un Mesías. Y varios profetas anunciaban que iba a venir un Salvador, que Dios iba a mandar un Salvador. Y los judíos esperaban un rey de los judíos, un nuevo rey. Pero es que ahí vamos sumando las cosas, pues, ¿no? 1000 años antes ya se habla de Jesús. Y resulta que después que murió Jesús se sigue hablando de Jesús, Pablo, ¿no? Otras pruebas. Qué curioso que cuando aparece este hombre que no ha existido, se cambia los años, ¿no? Porque así como ahora vivimos en 1900 y tanto, 2004, 2005, 2000 tanto, vamos contando los años ahora, hace 5000 años, contaban también los años. Pero cuando nace Jesús, esos años ya no cuentan, se anularon, ese conteo se anuló. Y a partir de ese momento se comenzó a contar 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ahorita estamos viviendo el año 2021 después de Cristo. O sea que con Cristo se empieza a contar esta edad que tenemos. Y antes de Cristo había otro conteo que ya no se usa. Entonces qué curioso, ¿no? No existió ningún Cristo, no existió ningún hombre especial, pero cambiaron la historia y los conteos porque, bueno, porque se les ocurrió. Y entonces, otra prueba, que la filosofía de Jesús, por eso hay que leer a Jesús, la filosofía de Jesús es completa. ¿Qué filósofo, profeta, etcétera, tiene una teoría tan completa y perfecta como la tiene Jesús? Pero es que tú, para entender eso, tienes que leer a Jesús y tienes que saber de qué se trata, de qué habla Jesús. No es suficiente decir Jesús es amor, ya está bien, eso todos lo podemos entender, pero ¿cuál es su filosofía? ¿Cómo es que él esto lo desarrolla en un montón de temas? ¿Cómo es que esta filosofía de Jesús se aplica en todo? Por eso es que cuando tú lees la Biblia, lo primero que tienes que hacer, sobre todo si lees el Nuevo Testamento, lo primero que tienes que hacer después de haber leído es ver cómo esa lectura se aplica a tu vida, cómo lo puedes ejecutar en la vida práctica, esas enseñanzas de Jesús. Su filosofía, como ningún otro profeta, historiador, filósofo, va acompañada, su teoría de Jesús va acompañada de una práctica. Teoría, Jesús hizo teoría y práctica.
Porque él no solo habló del amor, de la curación, del ayudar al prójimo, de perdonar. No solo habló un montón de veces del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. O sea, perdona, 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 perdona siempre. Y el beneficiado del perdón no va a ser el perdonado, vas a ser tú. Pero no solamente él habló del perdón y del perdón, sino que él mismo también perdonó un montón de veces durante toda su vida. Y sobre todo en la última etapa de su vida, cuando él lo están poniendo la corona de espinas, cuando lo están latigando su espaldita por 300 veces, cuando le ponen los clavos, en fin, en todo momento, Jesús nos perdona. Y si no, acuérdense que una de las frases famosas cuando él está ya en la cruz es justamente, perdónalos, le dice a su papá, perdónalos, que no saben lo que hacen. Entonces, este filósofo, esta persona que no era Dios, no era nada, era un humano cualquiera, porque hay algunos que dicen que sí existió, pero era un humano cualquiera. Y el ADN también, pues, está bien, es su ADN de ese Jesús, pero era un humano, mentira que él no ha curado a nadie, no ha hecho milagros, esos son cuentos. ¿Sí? Bueno, este humano que no era Dios, tiene una filosofía, una teoría perfecta, y lo que cuentan y lo que está escrito sobre las cosas que hizo está perfectamente coherente con esa teoría. El que se inventó a Jesús dicen que es un invento. El que se inventó a Jesús tendría que haber sido casi un dios para armar toda una teoría y toda una historia tan coherente y tan perfecta sobre un humano que vino a enseñar el perdón y el amor y que vino a curar enfermos y a hacer milagros. Tendría que haber hecho un escrito, tendría que haberse inventado, ¿qué cosa? La novela más perfecta de la historia, ¿no? Ninguna novela tendría comparación con esta novela de Jesús que no era Dios. ¿Qué significa la palabra de Jesús? Como bien sabemos, Jesús significa salvación, ¿no? Y tenemos una pequeña cita bíblica en Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Por él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No? Eso nos dice que cuando el ángel Gabriel se pronunció a María, le dijo, ¿no?, que ella dará luz a un pequeño hijo y le dará como nombre Jesús, ¿no? Que bien sabemos que Jesús significa salvación. También tenemos una pequeña cita bíblica en Hechos capítulo 4 versículo 10, que dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucifiquéis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Quiere decir que el Señor es nuestra salvación, ¿no?, nuestro Salvador, y siempre estará presente con cada uno de nosotros y con todos, ¿no? Doctor. ¿Por qué se dice que Jesús es la salvación? ¿De qué nos va a salvar? En ese caso nos salvó de nuestros pecados hasta ese momento, pero es como el baño, ¿no? Que en un momento uno se baña, pero si no es algo que uno lo hace todos los días, al final termina sucio, ¿no? En este caso hablo de la cosa, del tema espiritual, pues, ¿no? Que se trata de estar limpio por dentro con el amor de Dios todos los días. O sea, todos los días tenemos que darnos ese baño espiritual y eso ya depende de nosotros. Si bien Jesús nos salvó de los pecados hasta ese momento, tanto del pecado original, ¿no?, de Adán y Eva, y todos los pecados que haya cometido el hombre hasta la venida de Jesús, ya después de eso ya depende de cada uno de nosotros y continuar con ese baño espiritual. ¿Cuál fue el pecado original? El pecado original es cuando Adán y Eva pues no prácticamente muerden la manzana del fruto prohibido. Desde ahí ya los hombres empezamos de ahí se corrompió, ¿no? Dios los expulsa y ya nos manda hacia un desierto, ¿no? A tener prácticamente por nuestra propia cuenta, nos
O sea, los deja expuestos, ¿no? Porque ellos cuando vivían en el paraíso en sí no sentían ni vergüenza ni nada, no había ni dolor, no había enfermedades, pero luego de cometer ese pecado Dios ya nos manda, ¿no? A una tierra de castigo. Y es por eso que nosotros estamos acá en la tierra, porque prácticamente, como se dice, también estamos en un desierto, lleno de enfermedades, lleno de malicias, y todo por el pecado original que cometimos por la desobediencia. Dios había dado una sola norma, una sola ley, y la desobedecieron. Y a raíz de eso, como bien dice Yosali, Dios se divorcia del hombre, se separa del hombre, lo expulsa de su casa, lo bota de su casa y le dice: de ahora en adelante vivirás por tu cuenta, comerás con el sudor de tu frente, tú ve, tú resuelve tus problemas, yo ya no tengo nada que ver en tu vida. Ese es el pecado original. Y la consecuencia del pecado original es la separación, el alejamiento del hombre con Dios. Y entonces, ¿qué viene a hacer Jesús? A librarnos del pecado que nosotros cometemos al inicio, pues, ¿no? ¿Cómo? Sacrificándose, ¿no? Prácticamente Él puso su sangre, se sacrificó por nosotros, por los pecadores. Dejó que lo azotaran, dejó que lo lastimaran. O sea, prácticamente, como se dice también, imaginarse el dolor que Él sufrió por culpa de nosotros. Es fuerte. Los judíos todos los años mataban un corderito y lo ofrecían a Dios para el perdón de sus pecados. Con el corderito sacrificado, supuestamente se reconciliaban con Dios. Y entonces Jesús viene siguiendo esa costumbre a hacer lo mismo, pero ya en serio y para siempre. Yo soy el Cordero, dice Jesús. O sea, Jesús viene a la tierra a reconciliar al hombre con Dios, que estaba bronqueado con el Padre. Jesús le dice al Padre: papá, voy a ir a la tierra, te ofrezco mi vida a cambio de los humanos, del perdón de sus pecados, perdónalos, ya no los tengas en el abandono. Se equivocaron, sí, te desobedecieron, pero hay algunos, unos cuantitos, no son muchos, lo sé, pero hay algunos que tratan de regresar a ti, papá, que quieren venir a vivir contigo. Y por ellos voy a ir. Te voy a entregar mi vida para que los perdones, por favor. Ese es el acto de Jesús. Es entregar su vida para que Dios Padre nos perdone. Por eso se dice que Jesús es la salvación. Jesús es el Salvador. Porque estábamos muertos en vida. Y ahora tenemos la oportunidad de vivir. Jesús nos salva de la muerte. También nos salva de la enfermedad, de la miseria, del pecado mismo. Es un Salvador. Hay que entender bien las cosas. Si nosotros repetimos nada más como loritos, en el internet está, dice, Jesús significa salvación o Salvador. Ya, entonces ya, pues también Jesús es nuestro Salvador, pero ¿de qué nos salva? ¿Por qué nos salva? Bien. Continuemos. La siguiente pregunta nos dice: yo soy el camino. Ya estamos hablando de Jesús ahora. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí.
Esto es que para llegar a Dios es a través de Jesús. Y para llegar o sea, es para conocer a Jesús es mediante su palabra. Por eso Él es el camino. Él nos conduce hasta Dios Padre por medio de su muerte y su resurrección. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que hacer yo para llegar a la verdad, para llegar a Dios, para llegar a la felicidad? Jesús dice, yo soy el camino. Nadie llega a mi Padre si no es por mí. Que tenemos que seguir, ¿no?, las palabras de Jesús, también de aplicarla, de tratar, ¿no?, de que a veces tienes que perdonar, a veces no solamente hay que ser juzgadores, no solamente hay que ver, que lo hace mal, que todo de la persona está mal, pero sin embargo, sin ver las cosas positivas de repente de esa persona, sin tratar de perdonar. Buscar felicidad en ti misma, en todas las personas y seguir su palabra, ¿no?, para llegar hacia Dios, hacia Jesús, buscar la verdad. Significa que tú tienes que acercarte a Jesús, tienes que seguir a Jesús, tienes que obedecer a Jesús, tienes que cogerlo de la mano a Jesús para que Él te lleve al Padre.